La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios tiene el privilegio de llevarles la palabra divina a sus respectivos hogares y a su corazón. Estamos ubicados, mis amados televidentes, para que usted pueda visitarnos, y si usted no tiene dónde congregarse, puede venir también a establecer su lugar, es decir, a establecerse en este lugar como miembro de la iglesia para servir a Dios con integridad de corazón. Y aquellas personas que se encuentran caídos pueden encontrar en este lugar ciertamente una gran bendición de restauración por parte de Dios, y esperamos que así sea para su propia vida y para muchos televidentes. Queremos también invitarle a que se quede por estos 30 minutos. Queremos invitarlo para que participe el 100% de la palabra que tenemos, para que usted vea que lo que aquí predicamos también lo predicamos en el templo. Ahora, venimos hablando de Israel, de su caída y de su restauración. Venimos hablando también de la salvación que han alcanzado millones de gentiles. Cuando Israel desprecia la gracia de Dios, los gentiles la toman y se regocijan por todo el mundo. Vemos tanta gente siendo bendecida y prosperada con el evangelio de nuestro Salvador Jesucristo. El evangelio es vida. El evangelio no es una religión, como algunos creen, piensan y aún lo enseñan, pero el evangelio no es una religión. El evangelio nos conduce a ser hijos de Dios, y Dios viene a nosotros ciertamente y hace los cambios, nos vuelve otra vez al estado original, es decir, a su imagen y a su semejanza en todo aspecto, porque Él es Dios que nos creó y desea la prosperidad y la bendición para nosotros. En el libro de Romanos, en el capítulo 11, verso 15 al 18, en ese interesante pasaje, el apóstol Pablo ciertamente nos habla del injerto de la rama silvestre. La rama silvestre que está hablando Pablo aquí en el capítulo 11 de Romanos se refiere a todos los gentiles que hemos venido a Jesucristo. Entonces, como los gentiles debemos reconocer que no somos las ramas naturales, hemos sido injertados al olivo original. Las bendiciones que hemos recibido son las que Dios había prometido a Israel. No las merecíamos, las obtuvimos porque Dios nos ha adherido ciertamente a la raíz de Israel. Eso lo vemos claro a la luz de Romanos capítulo 11, versos 15 al 18. Entonces, porque si su exclusión, dice Pablo, es la reconciliación del mundo, ¿qué será de su admisión sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si la raíz es santa, también lo son las ramas, porque si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes entonces contra las ramas, dice Dios. Es decir, el apóstol, bajo la inspiración de Dios, nos dice claramente: no te jactes de las ramas. Si te jactas, sabes que no sustentas tú la raíz,
sino la raíz a ti. Porque si somos ramas, no somos el tronco. Entonces, Israel es la raíz, entonces. Por lo tanto, estamos insertados en ese tronco, el cual alimenta la rama, dice Pablo. Gran pensador el apóstol Pablo respecto a esto. Entonces, al excluir a los israelitas, Dios quitó la barrera que había entre judíos y gentiles, entre los gentiles y Dios. En el nuevo pueblo de Dios se ha efectuado la reconciliación por medio ciertamente de Jesucristo. Esa reconciliación es dada ciertamente por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 11 al verso 16. Entonces, a la luz de las Santas Escrituras, podemos contemplar lo que Pablo está diciendo. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, puede usted subrayar en su Santa Biblia o ponerle una pequeña marca por lo menos a este interesante pasaje. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo no estabais en Cristo, estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Cordero de Dios, porque Él es nuestra paz. Y noten que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared que había intermedia. Eso nos dice claramente en el versículo 14, el cual se lo quiero leer al pie de la letra. Porque si en alguna manera pueda provocar a celos, déjeme ir al versículo que estaba dándoles dentro de unos momentos. Es Efesios, libro de Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2, verso 11. Poquito de paciencia. Entonces, nos dice la preciosa carta donde Pablo escribe a nuestros hermanos efesianos. Según el pasaje 14, nos dice claramente el apóstol, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Según vemos en el verso 16 también y 17, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Qué precioso es. Entonces, Jesús ciertamente abolió toda enemistad que había entre nosotros, haciendo ciertamente un solo pueblo. Si la exclusión de los judíos resultó en tanto bien, cuanto más fructificará su restauración.
a lo cual también la Biblia le llama la gran resurrección que habrá de los judíos en toda la faz de la tierra, que habla de su restauración espiritual. La respuesta a esa pregunta se refiere a la resurrección de entre los muertos. Aunque el significado de esta expresión es discutible, probablemente indica que la resurrección de todos los santos espera hasta la resurrección y este resultado es resultado de la misma, en otras palabras. Por ejemplo, Romanos 11:15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Es decir, Dios trae una restauración internacional de este pueblo. Aunque este pueblo ha estado descarriado, pero se volverá al Dios vivo. Ahora, el olivo original fue bueno. Sus primicias eran buenas, así que lo demás debe de ser bueno. No hay que ignorarlo. Ya que sus raíces eran sanas, las ramas tienen que serlo también. Por medio de estas dos ilustraciones se nos demuestra que nuestro reconocimiento del valor de estos grandes hombres, es decir, de los patriarcas, confirma el valor de su descendencia. El olivo es bueno, según el verso 16. El olivo no es malo, según Romanos capítulo 11, verso 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Entonces, qué interesante es. El hecho de que algunas ramas salgan mal no niega el valor del olivo. Estas deben de ser podadas, pero sin eliminar el árbol. Se confirma el valor del olivo en sí al observar las ramas adheridas. La raíz y la savia del árbol han sostenido bien a las ramas silvestres que se han injertado. Por lo tanto, no debemos jactarnos contra las ramas naturales. Somos sustentados por el olivo original y no por el nuestro, que es de naturaleza silvestre. Eso lo podemos ver claro en el verso 17 y verso 18. Estamos en Romanos capítulo 11, verso 17 al 18. Ahora, la salvación es por la fe, no es por las obras de la ley. Aquellos que me escuchan, que ciertamente están tras la ley y que como reniegan porque la gracia no la creen y no la quieren recibir porque no la creen. Pero la gracia es la salvífica, no las obras de la ley, sino el vivir por la fe que es en Cristo Jesús. En Romanos capítulo 11, verso 19 al 22, dice Pablo hablando de la salvación por la fe: pues las ramas, dirás, fueron descajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron descajadas, pero tú por la fe estás en pie. Oh, entonces no es por las obras de la ley, sino por la fe que estamos en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, dice Dios. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, y la severidad ciertamente para con los que creyeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera también serás cortado. Entonces, debemos dar gracias a Dios todos los gentiles que hemos alcanzado la gran salvación que es en Cristo Jesús. Debemos alegrarnos y no menospreciar al pueblo judío. Debemos amarlos, estimarlos, orar por ellos, para que Dios traiga la restauración necesaria, como lo hemos visto en estos pasajes que acabamos de dar en estos momentos. Se los recalco.
Romanos capítulo 11, verso 19 al 22. Ahora bien, en ese pasaje, nosotros podemos sufrir las mismas consecuencias que sufrió Israel por rebelde. Solo podemos apoyarnos en la fe si tratamos de ser autosuficientes o independientes. También perderemos nuestra base. Debemos de ser inteligentes a no perderla. Ahora, la restauración de Israel se nos habla con claridad en los versos 22 al verso 32. Una vez más, Romanos capítulo 11, verso 23 al verso 32. Se nos dice, aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. En eso también equivale a la restauración de la vasija que se echa a perder en las manos del alfarero. El alfarero es Dios, el barro es Israel. Pero si Israel le da lugar a que Dios como alfarero lo moldee y haga una nueva vasija, Dios lo puede hacer de un momentito a otro. Para Dios no existe imposibilidades. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Y según el versículo 25 nos dice claramente, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido ciertamente a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado ciertamente toda la plenitud de los gentiles y ya haya terminado el tiempo de los gentiles. Eso nos da a entender las Santas Escrituras. Iremos al versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a elección, son amados por causa de los padres, es decir, por causa de la raíz. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y entonces Pablo declara, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. De veras que Dios es altamente glorioso en esa gracia, en esa misericordia. Entonces, como dije, que a pesar de lo que se ha dicho en cuanto a la incredulidad de Israel, su ceguera no es permanente. La caída de Israel es temporal. Cuando confíen en Dios serán restaurados nuevamente. Por eso también tienen que pasar por el crisol para que sepan depender de Dios. Ahora, el mismo principio de la fe sigue estando en pie.
cuando dejen su incredulidad y sus intentos de establecer su propia justicia, vuelvan a confiar en Dios y en su provisión para salvación, serán injertados de nuevo, obviamente. Si Dios ha podido injertar ramas silvestres en su olivo por fe, también es capaz de hacerlo con las ramas naturales, según vimos en los versículos 23 al 34. En fin, Pablo subraya una manera clara que tienes, una manera clara con quienes hemos sido tomados entre los gentiles para recibir la salvación. No podemos ser arrogantes por las bendiciones que Dios nos ha mandado. Gracias a Dios por su misericordia. No hemos ocupado el lugar que Dios prometió a Israel por medio de Abraham. Entonces, la ceguera espiritual, la ceguera de Israel es parcial y temporal. Entonces, las palabras claves que debemos tomar en cuenta son en parte y hasta que. Al decir en parte, se demuestra que el endurecimiento de Israel no ha afectado a toda la nación. Gracias a Dios por ello. Siempre hay un remanente. Esta condición seguirá hasta que haya entrado a formar parte de su iglesia la totalidad de los gentiles que Dios ha designado para ello. Según el capítulo 11, verso 25, la promesa de Dios es que la ceguera terminará y todo Israel será salvo por la gracia que es en Cristo Jesús. Él mandará al Salvador Jesucristo, quitará los pecados del pueblo. Así lo dice en Romanos capítulo 11, versos 26 al verso 27. Y Pablo está tomando ciertamente el pasaje de Jeremías, capítulo 31, versos 33 al 34. Es decir, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Es Dios hablando acerca de la restauración de ese pueblo llamado el pueblo israelita. Por eso Pablo trae este pasaje bíblico de Jeremías, según los versos 26 y verso 27 de Romanos 11. Regresando a Jeremías 31, en el verso 33 y verso 34, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y además no me acordaré más de su pecado. Esto es la extensión de una gran misericordia de parte del Dios vivo a Israel. Aunque Israel se oponga al plan de Dios y al evangelio, especialmente a la salvación a los gentiles, Dios todavía los sigue amando. Él no revocará sus promesas ni su designación como pueblo suyo. Le pertenecen y por eso su amor para con ellos no cambiará. Eso lo vemos claro en el verso 28 y verso 29 de Romanos 11. De nuevo, la palabra clave es misericordia. Se repite 4 veces en los 3 versículos siguientes. En esos 3 pasajes, es decir, en el versículo 30, se repite 3 veces. Antes los gentiles habían sido los rebeldes, merecedores de juicio de Dios. Sin embargo, Dios utilizó la desobediencia de Israel para darnos la oportunidad de recibir su misericordia.
gracias al Todopoderoso y gracias al rechazo de ese pueblo también, nosotros los gentiles gozamos de la paz, del perdón, de la salvación que es en Cristo Jesús. Ahora, los judíos son los rebeldes que han rechazado el plan de Dios. Él está utilizando la exhibición pública de su misericordia hacia los gentiles para provocarlos a celo a los judíos. De esa manera ellos tendrán oportunidad para clamar a Dios y experimentar misericordia. Tengo entendido que en estos días que acaban de pasar, en Europa, lo que es el África, hay 73 millones de personas que se han entregado a Jesucristo. Esto da a entender que toda esta manifestación del poder salvífico de Dios a estas multitudes de pueblos, de grandes cantidades enormes de personas entregándose a Cristo, esto está provocando a celos a Israel. Porque quiera o no, le está llegando noticia de gentes de todo calibre de enfermedad siendo sanados, liberados de las potestades de las tinieblas, brujos y brujas siendo totalmente liberados por el poder del Espíritu de Dios, porque Dios lo está haciendo. Cientos y cientos de brujos están tirando totalmente sus libros a destruirlos, a quemarlos, porque se dieron cuenta que el diablo es un miserable, un gran engañador, pero Jesucristo es la verdad, es la vida, es la esperanza, es el consuelo, es la paz, es totalmente el escudo de protección. Su sangre es poderosa para limpiar, para restaurar. Alabado sea Dios. Entonces vemos la misericordia de Dios extendida. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Entonces podemos decir que tanto judíos como gentiles vamos a recibir la misericordia total. Nuevamente, estos dos casos demuestran el gran principio glorioso. Muy bien, hemos llegado a la parte final del tiempo y deseamos que la paz de Dios y el gozo de Dios sea con usted y con toda su familia. Y deseo que donde usted se congrega sea prosperado, sea bendecido poderosamente. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.